Bueno, mientras esperamos un poquito más de detalle respecto de lo que estuvimos hablando sobre este atentado que hubo en la sociedad rural, estamos en línea con alguien al que yo admiro mucho, me parece un gran, pero gran actor, y es Marcelo Mazzarello. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Debo por las reconocer que palabras. yo no había visto tu película, que se llama El Ciudadano Modelo, y la vi anoche, así que estoy con la película bien fresca. Ah, qué bueno, qué bueno que la viste antes de la nota. Sí, sí, Genial. sí, Así la hablamos estuvimos de eso. viendo ayer, nos pareció... bueno, a ver, contémosle un poco a la gente de qué se trata y cómo la financiaste, porque vos sos el productor, el director. Ujú, ujú. Bueno, Ciudadano Modelo trata, la historia es un hombre, un cuentapropista, como tantos argentinos, que tiene un sueño que quiere llevar adelante, que es abrir una casa de tango, y se choca con la máquina de impedir, la maquinaria burocrática de un empleado, digamos, personalizado en un empleado público que lo vuelve loco, y bueno, de eso va un poco la historia de la película, digamos, en una primera lectura, y después tiene algunas otras más también, pero de eso va la película, de lo que le pasa a tantos argentinos que intentan poner algún local, hacer algo a la calle y se enfrentan con esa maquinaria. Yo la película la hice en muy poquitas jornadas, con plata mía y con el esfuerzo de los actores y de los técnicos. Y el resultado ha sido que, bueno, hoy la película en 3 meses que la subí a YouTube, para no entrar justamente en esa misma maquinaria en la que entra este pobre hombre, eh, y ha llegado al público y la gente la ha agradecido muchísimo y tiene ya como 250.000 vistas, y yo estoy muy, muy contento por haber llegado de esa manera al público. En qué te inspiraste? En algo que tuviste que pasar vos para plantear esto? Que es verdad, es lo que le pasa a muchos argentinos que a veces quieren generar trabajo, tienen una idea, tienen ganas de apostar por el país y encuentran un estado que suele ser como una máquina de impedir o que es Mm. socio en las bonanzas, pero no en las pérdidas. Exactamente, sí, y ni siquiera te dejan ni arrancar, ¿no? Un poco la historia en este caso de la película es que es la máquina de impedir, o sea, que no llegue ese esfuerzo a realizarse, siquiera. Después, cuando si es que lo logras, bueno, después te encontrarás encima con la opresión, digamos, impositiva, y con los sueldos y bueno, y toda esa maquinaria. Pero bueno, un poco la película refleja eso y me inspiró el hecho de que yo toda la vida trabajé fuera de lo que hice dentro de mi profesión. Mi viejo fue despachante de aduana y mi hermano trabaja también. Los despachantes no es que trabajan dentro de la aduana, sino afuera haciendo los trámites para exportación o importación con pymes. Así que yo vi cómo sufrían, digamos, las pymes, esto mismo que le pasa a este hombre, le pasó, yo lo vi, digamos, dentro de ese trabajo en muchísimas ocasiones. Así que un poco está inspirado en eso y, bueno, después la experiencia ya personal durante muchísimos años, y tiene como otra lectura también que es acerca de hasta dónde llega la forma delirante. Tiene un poco ese contenido distópico de 1984 de Orwell, que digo porque mucha gente me ha comparado en algún sentido con ese estado que te quiere decir cuánto vino podés tomar por semana, de ese control total, que tiene o que hubo en algún momento o está la intención de manejar al ciudadano hasta en sus más mínimos consumos. Un poquito tiene esa lectura también. Marcelo, vos mencionaste recién a tu papá y vos lo perdiste en pandemia. Te queríamos Mm. preguntar qué te pasó cuando el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, habló de que se extendió la pandemia porque medían bien. Que yo ya lo sabíamos, los que lo sufrimos, desconfiábamos y lo sabíamos. Estas son
las confirmaciones de todo eso. Yo en ese momento y muchos otros dijimos que eso era una dictadura sanitaria, eh, y la gente decía que era demasiado decir eso, y fue cierto porque se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hay mucho foco en que, bueno, si la fajaba Fabiola, si era un cabaret la Casa Rosada, pero más allá de eso, que en definitiva es un cuento más, lo que pasó en paralelo es que se mató gente, se perdieron puestos de trabajo, se fundió la Argentina, se asesinó gente, se encarceló gente, y esos son crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados de la misma manera que fueron juzgados los crímenes de la dictadura, porque esto fue una dictadura totalmente anticonstitucional y cada vez aparecen más pruebas de eso. Lo que tenemos los argentinos es que tomar conciencia de eso, que no nos sigan distrayendo con el cuentito de si el presidente era gatero o no, y que hablemos de los crímenes que se cometieron y que se empiecen a investigar él y a todos sus cómplices. Hola Marcelo, Gonzalo Abascal te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo Yo estás? también quiero hacer un reconocimiento, no al actor, sino a Marcelo, que salió a criticar la cuarentena Mm, en aquel momento, no ahora. Porque mm, ahora, después de lo que dijo Guzmán, es fácil. Pero yo recuerdo en aquel momento, eran pocas las voces que se manifestaban públicamente en contra, porque era el momento en que Alberto Fernández tenía 80% de aprobación y tenía a 12 o 15 o 20 supuestos científicos, algunos científicos apoyándolo y respaldándolo, y no era fácil en ese momento salir a decir lo que hoy, ahí te corrijo, yo creo que no se sabía, se sospechaba, lo sospechábamos, pero una cosa es mm, sospecharlo y mm. otra cosa es que el Sí, sí. propio ministro de Economía diga abiertamente que esa era la motivación de la decisión, que era una motivación política. Aunque lo pudiéramos sospechar con muchos elementos, otra cosa es el peso de la confesión, en este caso, de Guzmán. Eh, y en aquel momento era difícil hablar. Por eso Mm, me parece bueno reconocerlo. No eran muchos los que se animaban a ir a la televisión a decir que estaban en contra de la cuarentena, porque en aquel momento el que parecía asesino era el que decía que estaba en contra de la cuarentena, mm. ¿no? Al que Sí, lo sí, era acusaban, acusado, sí. claro. Lo que pasa es que yo en eso veía un método. Yo en eso vi un método. Por eso te digo que muchos sí sospecha, es cierto lo que decís, que era una sospecha, pero para muchos era casi una confirmación porque era un método, y era un método que se utilizó en todos lados. Entonces, había en ese mismo momento, algunos estábamos conectados con el otro lado, con algunos científicos verdaderos e independientes que hacían investigaciones, y había muchas cosas de esas mismas que decían que tenían un contenido científico que no lo tenían y que no resistían un análisis científico o al menos lógico o razonable. Entonces, vos decís, esto es una joda. Y la televisión o los medios, en vez de llevar calma, llevando alarma y metiendo miedo, metódicamente, sin siquiera en algún momento convocar a algunos de los científicos que no estaban de acuerdo o que ofrecían otra mirada científica del CONICET. O sea, hay un montón de voces que en estos años yo me seguí conectando y hablando con gente, y hay mucha gente que está trabajando para que esto se vuelva una causa en derecho internacional. O sea, hay mucha gente trabajando con pruebas científicas, con todo lo que tiene que ser, para que se revise todo lo que se hizo. Por suerte, creo que lo que se puede hacer ahora es un trabajo de tomar conciencia. Había gente que lo sospechaba, gente que no, pero no importa si alguien lo dijo antes, si alguien lo entiende ahora. Yo te agradezco que lo tomes en cuenta, pero yo creo que lo importante es que sigamos trabajando para que la gente tome conciencia del daño que se hizo y que
deben pagar los que cometieron crímenes durante ese momento, y eso es un despertar de toda la sociedad argentina, que creo que ustedes y parte de la sociedad civil y los periodistas tenemos que hacer el esfuerzo para que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible. Marcelo, cuando decís pagar, ¿estás hablando de un costo simbólico, de un costo político en términos de popularidad, o estás hablando de una condena concreta jurídica? Sí, un juicio como las juntas, de eso estoy hablando. Si hubo una dictadura, porque para que haya una dictadura no hace falta que haya militares. Las dictaduras cambian de forma y todo lo que se hizo fue anticonstitucional. Como te digo, el ejemplo de Gildo Infran en Formosa, el caso de Solange Muse, estamos haciendo, yo estoy acompañando a Analia Marsella, que es una abogada en Derecho Internacional, que está presentando los casos en el Congreso de violaciones y supresión de derechos humanos en pandemia. No es una idea mía, se está llevando adelante, y aparte de llevarlo adelante en la justicia, hay que llevar adelante la concientización de la sociedad para que reclame por esos daños que se hicieron. Marcelo, en este trabajo que se está haciendo, vos pudiste ir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue la recepción que tuviste? Bueno, yo fui, la primera presentación, yo fui a leer la carta de Solange Muse, porque Pablo, el padre, pidió y me pidió a Analia Marsella porque él no podía hacerlo frente a los diputados, así que fui en ese sentido, más allá de que más allá de lo que había pasado con mi padre, fui a ayudar un poco a la familia Muse y a Analia. Y después de eso se ha presentado también un caso de Formosa, de un cacique Luna que fue encarcelado en Formosa, y después de eso hubo, creo, ya vamos por la tercera presentación. Digo vamos porque me siento parte, más que nada trato de hacer visibilizar el tema, y Analia Marsella es la que lo lleva adelante en diputados y lleva los casos. Ella armó la Sociedad Civil 20M. Le pido a todos que la sigan, que la busquen en redes, porque necesita de todo el apoyo posible, más que nada de enterarse la gente, de ver lo que se está haciendo, y para justamente presionar a los diputados y a la justicia para que revisen el caso. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcela Barbero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y fuera de tu situación personal durante la pandemia y el confinamiento, de lo laboral en ese periodo, ¿cómo fue tu transcurrir? Y bueno, parecido, tener una opinión disidente en todos los casos tuvo algunos costos, pero bueno, para mí no hay una opción en eso. O sea, uno tiene que hacer lo que la conciencia le dicta, y bueno, de enfrentar lo que eso conlleva. En mi caso, seguramente a muchas personas que están en lugares de poder. Vos pensás que el kirchnerismo utilizó todos los medios del Estado para cooptar voces y armar un gran mecanismo de propaganda, en particular en mi gremio, y bueno, seguramente es billetera o látigo, y bueno, para el que no es amigo, castigo. Así que probablemente haya tenido algunas omisiones en algunos trabajos, pero bueno, no importa, hice esta película, Claro. Yo me sigo generando trabajo yo mismo. Un poco el Echagüe ese viene de la inspiración. Echagüe también me representa, sí, muchísimo. Es un poquito autorreferencial. Bueno, en alguna ocasión a todos nos ha ocurrido. Todos nos hemos sentido Echagüe en algún momento. No sé si con el resultado final que obtiene el personaje, pero bueno,
todos hemos pasado Sí, por esa sí, situación. todos lo conocemos, creo que por eso tiene tanta aceptación, mucha gente se ve reflejada en Echagüe. Marcelo, sabes que mientras te escuchaba, empecé a recordar uno de los primeros episodios absurdamente dolorosos que se generó en la pandemia, que no quedó mucho en la memoria. Me acordé porque escribí algo en el diario en aquel momento. Creo que no es uno de los episodios más recordados, es de junio del 2020 y tiene que ver con un hombre que murió al intentar cruzar de Córdoba a San Luis, regresando, había ido a llevarle alimentos a los hijos que estudiaban en Córdoba, y para impedir el paso, en la cuarentena, el gobierno había levantado terraplenes. Sí, me acuerdo. Exacto. Y este hombre chocó con su auto contra un terraplén y murió. Sí, me acuerdo del caso. De esos, montones. Más Astudillo Campo, o sea, te puedo sumar cantidades de casos de persecuciones o porque no tenías el papelito o porque los encanaron y después murieron en las comisarías. O sea, fue en serio, no estoy exagerando cuando digo se cometieron crímenes de lesa humanidad, no es ninguna exageración. Nos cuesta, creo que ha sido tan traumático todo y han pasado tantas cosas y hay ese mismo mecanismo de propaganda y de corrupción constante nos hace nos produce un acostumbramiento que hay que sacudirse y volver a mirar las cosas para atrás y empezar a pelear por esa justicia, porque la Argentina sí tuvo una tradición. Nosotros sí tuvimos ese juicio a las juntas que hizo la Argentina, no se hizo en ningún lugar del mundo, y tenemos que tener ese orgullo de volver a buscar eso. Eso sentó jurisprudencia a nivel mundial, el juicio a la Junta que se hizo en la Argentina, y nosotros tenemos que retomar esa senda, porque podemos hacerlo. Solo falta que empecemos en la cabeza a poder ver que podemos hacerlo. No, y además te sumo a todos estos casos que son, la verdad, muy duros, aquellos familiares que ni siquiera se pudieron despedir de sus seres queridos. Y uno después ve imágenes de fiestas, encuentros, reuniones. Exacto. La verdad que eso, yo conozco varios casos donde se lo llevaban a hacerse una placa y nunca más lo vio. La verdad es que eso es un dolor que... Y no se investiga qué pasó. Y cuántos ancianos en los geriátricos, y no sabemos qué pasó. Cuánta gente murió y de qué forma. Y por abandono, porque eso también es abandono de persona. Y por otra parte, más los negociados, no sé, la cantidad de hoteles, aparecen cosas pero se contrataban hoteles para llevar a gente porque si dio positivo con un test que después científicamente no podés demostrar, porque el virus nunca fue aislado, si era o no era positivo. Después estaba el falso positivo, después estaba esto, pero mientras tanto contrataron hoteles, llevaban a la gente. Una señora que trabajaba en la casa de mamá, le dijeron, no, me dio positivo, la mandaron a un hotel 5 estrellas durante 10 días. Buenísimo por la señora, me alegro por sus vacaciones, pero alguien pagó todo eso, por algo que no se sabía qué era, o si era. Sí. Fuera de eso también el daño psicológico que les produjo a todos los chicos que se quedaron sin ir a la escuela. Escuelas cerradas. Sí. Durante 2 años. Chicos que empezaban su proceso escolar y que de pronto se interrumpió y han tenido un regreso madurativo por no poder seguir socializando y adaptándose a las clases. Bueno, a todos los chicos que los agarró entre los 13 y los 15 años, que yo creo que ahora hay una pandemia de obesidad. Si mirás la calle, yo tengo mucho el ojo en la calle, vos ves la gente quedó con daños permanentes de modificaciones que pasaron en la alimentación de ese tiempo, donde la gente estaba encerrada. El que tenía adicciones volvió a las adicciones. Muchos chicos
lo sé por unas sobrinas que empezaban a hacerse, viste, esas recetas medio de porquería porque estaban aburridos, encerrados en la casa y comiendo, sin hacer deporte, comiendo porquerías. Se introdujo un montón de alimento chatarra en la gente y de hábitos alimenticios Sí, dañinos. nocivos. Todo ese Es- conglomerado. Suena, parece anecdótico, no lo es. Gente que cayó en el vicio de las apuestas, porque, Otro, porque al otro. estar encerrados, Sí, no es una pavada, no sin es, actividad, chicos, ¿no ves que en las mismas propagandas que te dicen de las apuestas, no, pero no lo hagan los chicos? Sí, pero lo seguí vendiendo. Los pibes acceden igual. sí, nos olvidamos, Las ¿no? cadenas que Sí, entraron en la calle Corriente, vos ves la cantidad de hamburguesas y comida chatarra que se introdujo en la calle Corrientes, mientras cerraron a todos los boliches de los cuentapropistas y de los kioscos, son todos cadenas ahora. Y todos los boliches de la calle Corrientes son todas cadenas ahora. Se introdujo en el medio un montón de chatarra que en la Argentina no era así. Y fue durante la pandemia, mientras fundían a los argentinos. Y ahora el ministro Guzmán nos dice que fue, bueno, sí, les convenía. Marcelo, ¿y te sentís ahora un poco más acompañado o seguís viendo que en el gremio del cual sos parte, que estuvo muy ligado al kirchnerismo durante muchos años, sigues, tal vez no se manifiestan tan públicamente, pero sigue todavía medio cooptado? Sigue cooptado por ahora, sigue igual porque siguen teniendo cajas. Pero yo en lo que sí creo es que hay ahora un montón de gente que está empezando a poder hablar. Yo creo en eso, creo que tenemos que hablar como estamos hablando nosotros ahora, llevando este mensaje y cuanto más gente haya, vamos a ir cambiando esa mentalidad que generaron. Porque en definitiva esta batalla es en la mente de las personas, es una batalla en la mente y en el espíritu. Y, y la verdad para mí tiene que triunfar, es lo único que vale la pena. ¿Y la cultura necesita tanta subvención por parte del Estado para vos? No, la cultura no. Primero, llamar la cultura a muchos de los exponentes que hablan de la cultura es una exageración. Como La cultura ser somos todos. La cultura demasiado... es todo lo que emana de los individuos. La cultura es la cultura del trabajo, la cultura, la moral pública de los funcionarios. Todo eso también es cultural. Entonces, lo que yo toda la vida, cuando quise ser actor, me banqué, me armé mis espectaculitos, como se hizo siempre en el teatro independiente, y nunca dependió del Estado. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ahora inventaron un montón de gente que no son artistas, pero que sí son mercachifles del arte o negociantes del mundo de la cultura. No es lo mismo. Marcelo, terminó Cuando duerme conmigo, ¿no? Terminamos el fin de semana pasado, una obra hermosa que hicimos con Carolina Ramírez y que esperamos ¿Cómo es volver el trabajar año con que una viene. reina del flow? La reina del flow, sí, sí. Carolina es una genia y la verdad que tuvimos un recorrido hermoso desde el verano que empezamos haciendo esa obra. Nos fue muy bien y bueno, nos quedamos con ganas de seguir haciéndola, así que vamos a ver, ella tenía un compromiso ahora en México y en Colombia, así que bueno, cuando vuelva tal vez seguimos. Decime que no, que se viene la tercera temporada de La Reina del Flow, ¿no? No puedo hacer No puedes declaraciones. hacer declaración. No No. me dejes así, soy fan. No sé, tenés que hablar con Carolina Ramírez. Ella no me habilitó a decirlo. Antes de darte a conocer unos mensajes que fueron dejando nuestros oyentes, tengo entendido que te vas de gira. Me voy el 18 de septiembre con mi mujer a hacer apología del tango en Europa. Vamos a hacer un mini festival con unas performances que yo tengo, que las traduje al italiano y al inglés, y las vamos a hacer en Italia, en Berlín y en Austria. Bueno, obviamente muchísima suerte.
Gracias. Sabemos que no la necesitas porque sos muy talentoso. Ahora, a ver, Pri, los mensajes. Son un Siempre montón. viene bien, siempre viene bien. Son un montón los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. Algunos dicen: Nora, acá, saludos, vi El Ciudadano, me encantó, un logro a todo pulmón. Abrazos para Marcelo. Pablo también nos escribe, dice: qué señor que es Marcelo Mazzarello. Además, comprometido con su pueblo. Mi respeto y admiración como ciudadano. Mariana dice: qué placer escucharlo a Marcelo, La suerte está echada, su película y dirigida por Sebastián Borenstein es lo mejor que vi en mi vida, la veo 3 o 4 veces por año, de verdad lo digo, imperdible, le mando un fuerte abrazo, tremendo actor, si hubiera nacido en Estados Unidos sería un Robert De Niro, le dicen por acá. Ay, mamita querida. Gracias. Bueno, te vas muy elogiado. Me voy, pero anchísimo. Bueno, Marcelo, Llámenme más seguido. bueno, por ahí cuando vuelvas de Cuando la gira, vuelvas, te esperamos claro. acá. Dale. Claro. Que podés Dale, hablar dale. de todo, ¿viste? Esas personas con las que uno puede hablar de todo, está buenísimo. Bueno, Marcelo, mil gracias Bueno, por gracias, aceptar chicos. la comunicación, por charlar un rato con nosotros y ojalá podamos seguir visibilizando el trabajo que está haciendo 20M para que la gente Exacto. pueda hablar, y también esto de poder compartir las experiencias hace que uno pueda sanar también. Exactamente, exactamente. La verdad, sana. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, chicos. Gracias. Chau, chau. 12 del mediodía, 45 minutos. Quédate con nosotros en Entrelazados por Más 107.5 hasta la 1 de la tarde.